¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Impacto Económico. Qué bueno que nos siguen a través de nuestro multimedio Telesur. Mucho que comentar en materia económica en América Latina, el Caribe y el resto del mundo. Vamos con titulares. Comenzamos hablando en América Latina del turismo en Venezuela, que ha registrado un crecimiento del 72% durante el primer semestre de 2025. Hoy en Contexto estaremos abordando cómo la economía de El Salvador se encuentra de capa caída, lo que ha repercutido en más pobreza y desempleo. Y en Economía 360 hablamos de Estados Unidos, que ha registrado un aumento en los precios al consumidor durante el mes de julio. Gracias por seguirnos. Leticia Gómez, ministra de Turismo de Venezuela, ha anunciado que el sector en el país creció un 72% en el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año pasado. La ministra ha destacado que Venezuela está diversificando su economía y que el turismo se ha convertido en uno de los sectores prioritarios para el desarrollo económico y social. Para impulsar esta actividad, el gobierno trabaja en conjunto con universidades y escuelas y así formar profesionales para fortalecer el turismo comunitario. El país también firmó un acuerdo con Rusia para reactivar los vuelos turísticos a partir del mes de agosto. Este convenio incluye un vuelo semanal con capacidad para 430 turistas. La Asociación Venezolana de Agencias de Viaje reportó un aumento en los vuelos nacionales e internacionales, confirmando el crecimiento y el interés que sigue despertando el turismo en Venezuela. El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, responsabilizó este lunes al diputado Eduardo Bolsonaro de la cancelación de su encuentro con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, para discutir los aranceles que Washington ha impuesto a las importaciones brasileñas. Según el ministro, el legislador, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, intervino para evitar el encuentro. Asegura que hay grupos de extrema derecha trabajando junto a asesores de los Estados Unidos y así perjudicar gestiones del país. El ministro de Hacienda ha calificado estos hechos como actos de antidiplomacia. Aunque Eduardo Bolsonaro negó cualquier participación en la cancelación y aseguró que no tiene el control sobre la agenda del secretario del Tesoro, semanas atrás afirmó lo contrario, amenazando con dinamitar cualquier gestión de su país ante sus aliados de la extrema derecha en los Estados Unidos. En Argentina avanza la sociedad empresaria británica e israelí sobre el petróleo en territorio ocupado por Reino Unido en las Islas Malvinas, a pesar de la legislación local e internacional, constituyendo esto un retroceso en el reclamo argentino por la soberanía sobre las islas y los recursos naturales. Sostienen esto expertos locales que han estudiado el caso. Vamos de inmediato con más datos. A 43 años de la Guerra de Malvinas, los británicos pasaron de ocupar 14.000 kilómetros cuadrados a 1.630.000 de territorio comprendido por las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y 200 millas marítimas alrededor de cada una. Hoy en día, si tomamos en cuenta la superficie total argentina en su escala bicontinental, desde la provincia de Jujuy hasta el Polo Sur en la Antártida, los británicos ocupan como mínimo el 25% de la superficie total argentina. Y si tomamos solo la porción sudamericana, ocupan arriba de un tercio del territorio argentino. Y en esta ampliación unilateral de la ocupación británica de Malvinas en el Atlántico Sur, no solamente violando la normativa argentina, sino también los preceptos del derecho internacional, incluidas las resoluciones de Naciones Unidas, es sobre los espacios marítimos, donde eso incluye, por supuesto, la depredación de los recursos ictícolas argentinos, principalmente la pesca de moluscos, del calamar que se llama Ilex argentinus, así como también las actividades de exploración de hidrocarburos en las cuencas de Malvinas, siendo la cuenca León de Mar la que más se ha avanzado en la prospección y en la exploración. En 2010 se abrió un proceso licitatorio, varias empresas de importancia se presentaron
Una de ellas, menos conocida, que se llama Rothkopper, una empresa británica, compra unas áreas licitatorias, áreas petroleras en el norte de Malvinas, y ahí hace un descubrimiento de un yacimiento que ellos mismos han denominado Sea Lion o león marino, de lo cual a esta fecha tienen reservas comprobadas de 917 millones de barriles de petróleo y expectativas por 1.700 millones de barriles de petróleo. En la actualidad, Rockhopper Exploration está asociada con una empresa israelí que posee el 65% de las acciones, la petrolera Navitas Petroleum, con la que reunió, según sus propios comunicados, 140 millones de dólares de los 1.300 millones para empezar con la fase de explotación de los primeros 23 yacimientos. Para el desarrollo, el afianzamiento colonial de Malvinas, que está dando, por otro lado, con la posibilidad concreta de construir un puerto de aguas profundas que garantice no solamente la consideración de estos proyectos económicos a través del saqueo de riqueza y recursos naturales argentinos, sino la expansión hacia el Antártico. Está avanzando el capital necesario para poder, entre fines del 2025 y quizás en el 2026, pasar de la fase de exploración a la fase de explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, hecho que, como bien dije anteriormente, no solamente viola la normativa argentina, la Ley Nacional de Hidrocarburos, sino también el derecho internacional. Varios sectores rechazan fuertemente esta avanzada con la solidaridad de los países de todo el mundo que sienten en tiempo presente las cicatrices del colonialismo británico, informó Ayaan Nessi desde Telesur Argentina. Seguimos en Argentina. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció el lanzamiento del Plan Completar, un programa que busca retomar y finalizar miles de viviendas que fueron paralizadas por el gobierno del presidente Javier Milei. Más de 16.000 hogares permanecen paralizados, muchos de ellos con un importante avance de construcción. Desde el cambio de gestión nacional, las obras se detuvieron, quedando expuestas al abandono. La ministra de Hábitat bonaerense, Silvina Batakis, criticó la paralización de estas obras y señaló que en medio de la crisis habitacional es una crueldad olvidar estos proyectos. El anuncio llega en medio de la polémica por el destino de algunos desarrollos del programa Procrear y la entrega de viviendas a funcionarios policiales por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Con esto vamos a una breve pausa. Al regreso, nuestro contexto. El día de hoy abordamos cómo la economía de El Salvador se encuentra de capa caída y que ha repercutido precisamente en las cifras de pobreza y desempleo. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Impacto Económico. La pobreza a nivel global es uno de los desafíos más grandes del planeta y El Salvador tiene una gran tasa de incidencias de pobreza multidimensional de toda Latinoamérica. Según cifras oficiales, ha aumentado del 26,8% al 30,3% entre 2019 y 2023, por lo que este país centroamericano enfrenta grandes retos estructurales como lo son baja productividad, deficiencia del capital humano, altos déficits fiscales y una deuda pública que alcanzó el 88,9% del Producto Interno Bruto a cierre de 2024. Según uno de los más recientes informes del Banco Mundial, 1 de cada 4 salvadoreños vive en hogares que reciben remesas del extranjero y 1 de cada 5 vive en hogares que reciben transferencias nacionales. La contribución de estas redes están diseñadas para crear y mantener un nivel de bienestar en los hogares y no puede pasarse por alto. De hecho, si estas transferencias se interrumpieran repentinamente, la pobreza extrema se duplicaría en el país.
Y durante los últimos años, el costo de la canasta básica alimentaria en ese país ha tenido una tendencia alcista que sin duda impacta directamente en el poder adquisitivo de miles de hogares salvadoreños. Los datos recientes de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos indican que la canasta básica urbana alcanzó los $253 con una variación mensual de $483. Esto impulsado por los incrementos en las porciones de pan francés, de tortillas y en el grupo de verduras por papa, cebolla, chile verde, tomate y repollo, mientras que la rural se sitúa en torno a más de $182 con un aumento mensual de $4.82, siendo en este caso la porción de tortillas y huevos la que presionaron precisamente el incremento. A esta realidad se le suma el pedido del Fondo Monetario Internacional al gobierno de El Salvador en subir los impuestos a varios productos y servicios, pero también suprimir plazas de empleados públicos, propuestas que según economistas impactarán en la golpeada economía de la población. Recibimos el siguiente informe de nuestro corresponsal en El Salvador, Roberto Hugo Presa. Ahora ya no hay acceso a la información pública. Ante una recaudación fiscal insuficiente, el Fondo Monetario Internacional propuso al gobierno un abanico de medidas económicas. El organismo mundial recomendó aumentar impuestos a productos como cigarrillos y bebidas alcohólicas, aplicar IVA a los servicios digitales y crear un impuesto verde para los gases contaminantes, entre otros. Lo que sucede es que las finanzas públicas no van bien. La recaudación hasta mayo, a pesar del gran recorte del gasto del gobierno, y de otra medida que ha tomado, la recaudación fue $7 millones menos de lo esperado, porque la economía no tiene dinamismo. Entonces el Fondo Monetario dice, bueno, usted ha recortado mucho gasto, pero la recaudación no va bien. Métale un impuesto a la población nuevo o aumente el IVA. El FMI recomienda además un ajuste fiscal que contempla medidas como la eliminación de la grasa del Estado y la reducción del gasto corriente. Esto, según este economista, se traduce en despidos de empleados públicos y reducción de servicios. El gobierno ya despidió 8.000 como parte del acuerdo, pero es insuficiente para el Fondo Monetario. Y también significa reducción de las compras públicas, que es un gasto corriente importante. Eso afectaría al sector privado, que es proveedor del Estado. Otra recomendación es que aplique de manera imparcial la ley anticorrupción. Expertos en temas económicos y dirigentes gremiales advierten que el aumento de impuestos y una nueva ola de despidos golpeará aún más la economía de la población. Esto es un grave retroceso, impacta negativamente no solamente en la calidad de vida de las personas despedidas, sino que también impacta en toda la economía de nuestro país. El tema de los subsidios habría que buscar la manera de que no se siga beneficiando a personas que no lo necesitan. Esa es una forma de reducir totalmente el gasto, totalmente de acuerdo con eso, pero tampoco desfavorecer a las personas que lo necesitan. Las gremiales sindicales han denunciado que el año pasado miles de empleados públicos fueron despedidos y si a esto se suma el cierre de plazas en el sector privado, la situación se vuelve más crítica. Hemos enfrentado solo el año pasado más de 15.000 despidos en el sector privado por cierre de empresas, principalmente en el sector maquila, que han migrado hacia Honduras, Nicaragua, que han migrado aquí mismo en la región, porque El Salvador no ofrece una seguridad jurídica para estas empresas. Recientes sondeos de opinión revelan que la economía, el desempleo y el alto costo de la vida son los principales problemas que afectan a los salvadoreños. Roberto Hugo Presa, Telesur, El Salvador. Pero mientras el Fondo Monetario Internacional le pide a El Salvador que suba algunos impuestos en algunos importantes productos, pues por otro lado también se exonera impuestos a inversionistas extranjeros que desarrollan proyectos millonarios, una medida que según el gobierno de Nayib Bukele fortalecerá el crecimiento económico, deja en desventaja a pequeños comerciantes y a emprendedores. Nuestro corresponsal Roberto Hugo Presa también habló con economistas y políticos y nos tiene la siguiente nota precisamente de lo contrario a lo que ha pedido el Fondo Monetario Internacional. La mayoría oficialista del Congreso aprobó una ley que exonera de impuestos a inversionistas extranjeros cuyo capital supere los $2.000 millones. Estos inversores no pagarán impuestos sobre las ganancias, compra de propiedades y sobre los insumos importados. Ya tenemos las condiciones correctas.
completa seguridad, estabilidad jurídica, estabilidad política, al fin. Y ahora nos toca dar el siguiente paso de abrir las puertas de nuestro país y nuestra economía a los grandes capitales que quieran venir a ayudarnos a transformar el país. Según los legisladores oficialistas, dichos incentivos generarán mucha inversión extranjera, mano de obra y dinamismo económico. Sin embargo, la oposición considera que la ley pone en desventaja a los emprendedores y a los pequeños comerciantes locales. El pueblo salvadoreño, el trabajador, la micro y pequeña empresa son los que generan la economía nacional, pero para ellos no hay condiciones para mejorar su productividad. Esta es una muestra cómo un gobierno autoritario quiere seguir consolidando el poder en pocas manos. Lo justo es que el que gane más pague más impuestos. Para estos economistas, la ley para incentivar inversiones de alto valor abre las puertas a los inversionistas sin nada a cambio. Cita como ejemplo a países como Singapur, Corea del Sur y China, donde una exención fiscal se da cuando las empresas se comprometen a generar puestos de trabajo, establecer niveles salariales por arriba del promedio nacional, entre otras condiciones. Estos países no se comprometen a generar una ley para todo el que quiera venir. Van estudiando caso por caso. No podemos en una economía como la nuestra darnos el lujo de aprobar una ley a que se les dé exención para tantas inversiones y no se le exija nada. Eso va hacia el fracaso. También afirman que la aplicación de esta ley provocará una desigualdad fiscal. Obviamente va a generar un grave problema de equidad fiscal, de equidad vertical, porque las empresas nacionales van a continuar pagando impuestos, mientras que nuevos inversionistas, pues se les perdonan los impuestos. De acuerdo a cifras de la CEPAL, El Salvador es el país en Centroamérica con la tasa más baja de inversión externa. En el 2024, el país recibió 640 millones en inversión extranjera directa, una cifra que equivale a una caída interactual de 11%. Roberto Hugo Presa, Telesur, El Salvador. Así las cosas en El Salvador. Con esto vamos a una breve pausa y al regreso en nuestro Economía 360 hablamos de Estados Unidos, que registró un aumento de los precios al consumidor durante el mes de julio. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Impacto Económico. En Economía 360 hablamos de un informe del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos que ha revelado este martes que los precios al consumidor aumentaron 2,7% en el mes de julio de 2025 en comparación con el año 2024. Este informe además indica que los precios subyacentes subieron 3,1% frente al 2,9% en junio, excluyendo las categorías volátiles de alimentos y energía. Ambas cifras están por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal. El texto también reportó un incremento en los índices de atención médica y las tarifas aéreas. Los consumidores también expresan que están a la expectativa por el aumento constante de precios en sectores como vivienda y energía. China y Brasil reafirman su disposición a dar ejemplo de unidad y autosuficiencia de los países del sur global. El presidente de China, Xi Jinping, instó a países del sur global en salvaguardar conjuntamente la equidad y la justicia internacionales, además de proteger los derechos e intereses legítimos de los países en desarrollo. Luego de sostener una conversación telefónica con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva y su homólogo Xi Jinping, declararon construir en conjunto un mundo más justo y un planeta más sostenible. El mandatario brasileño afirmó estar dispuesto a fortalecer la comunicación y la coordinación con China bajo mecanismos multilaterales como el Grupo BRICS, oponiéndose a los ejercicios intimidatorios unilaterales de los Estados Unidos.
El Banco de la Reserva de Australia aplicó su tercer recorte de tasas en 2025, reduciendo el costo del dinero del 3.8% al 3.6%, el nivel más bajo desde 2023, una medida aprobada por unanimidad y que busca reactivar una economía ahogada por el estancamiento y una inflación que, pese a moderarse, sigue superando el rango meta del 2 al 3%. La decisión evidencia la dependencia crónica del dogma monetario tras mantener tasas inalteradas en julio contra pronósticos. El capítulo de lo que ha sido el Banco de la Reserva, pues ahora habla de los datos de la contracción industrial y el consumo débil. Aunque la Junta proyecta una flexibilización gradual, los economistas alertan sobre riesgos de una recesión técnica y burbujas especulativas. Este giro agudiza la crisis de un modelo que prioriza ganancias financieras sobre producción real. Mientras los trabajadores enfrentan pérdida del poder adquisitivo, pues el Banco Central insiste en una receta ya fracasada: subsidiar al capital mientras recorta servicios públicos. Australia exporta minerales, pero importa desempleo y desigualdad. Sudáfrica denunció la imposición de aranceles del 30% por parte de Estados Unidos a sus importaciones, una medida sin precedentes que viola las reglas de la Organización Mundial del Comercio y amenaza con destruir 30.000 empleos en una nación donde el desempleo ya alcanza el 33.2%. El ministro de Comercio Parks Tau calificó las negociaciones como complicadas e inéditas, pues Washington abandonó el marco multilateral para ejercer coerción económica directa, pese a ofrecer un acuerdo generoso, aumentando importaciones de aves, arándanos y carne porcina estadounidenses. Sudáfrica enfrenta un chantaje adicional. Funcionarios de Estados Unidos vincularon el comercio con cambios en las políticas internas. El Ministerio de Agricultura sudafricano reveló que Estados Unidos cuestiona la reforma agraria y las leyes contra la desigualdad racial en el país, y que Donald Trump impone los aranceles como arma ideológica. Pero la ironía es cruda. Las exportaciones sudafricanas representan solo el 0,25% de las importaciones totales de Estados Unidos, desmintiendo cualquier amenaza comercial. Este ataque refleja un patrón global, ya que Brasil e India también sufren tarifas punitivas por desacuerdos políticos con la administración Trump. La cartera de Agricultura dice que es la nueva normalidad imperial. Mientras Pretoria busca manejar esta agresión, Tau reafirmó el principio inquebrantable y dijo que defenderán su soberanía. El apartheid terminó hace 30 años y no permitiremos neocolonialismos disfrazados de libre comercio. Vamos ahora con indicadores petroleros al cierre de la presente jornada y comienzo con el barril de petróleo intermedio de Texas. Ha marcado 63,29 centavos, una caída de 67 centavos de dólar. El barril del Brent de referencia en Europa también se ubica a la baja, $66,16, solo una baja de 47 centavos. Por último, el crudo promediado por la OPEP también marca a la baja, $68,64, 27 centavos de dólar menos que la jornada anterior. Así, de esta manera despedimos Impacto Económico. Para comentarios y sugerencias les recuerdo impactoeconómico@telesurtv.net, pero sobre todo www.telesurtv.net para esta y otras informaciones en el ámbito económico. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos.